Entonces vamos a tratar el movimiento rectilíneo uniforme, segunda parte. Muy bien. ¿Qué cosas vamos a ver acá? Bueno, como usted recordará, la semana pasada nosotros habíamos estudiado que el movimiento rectilíneo se llama así porque el móvil hace o describe una trayectoria rectilínea, una trayectoria recta. ¿Por qué uniforme? Porque su velocidad no varía o la rapidez no cambia. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. En esta oportunidad vamos a ver 5 puntos. Empezamos con este de acá, que es una gráfica. Recuerden ustedes que la semana pasada yo les expliqué respecto al uso de la física o de conceptos físicos con conceptos trigonométricos respecto a cómo explicar, por ejemplo, el nivel de contagio del coronavirus. Bueno, y ustedes notaron pues que de alguna forma utilizamos una gráfica para poder explicar ese detalle, ¿no? Aquí en física también se utilizan gráficas, ¿no?, de coordenadas para poder explicar ciertos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica que representa un movimiento. A ver, veamos acá. La primera gráfica que vamos a ver se llama velocidad. VS significa versus, T significa tiempo. O sea, la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Qué significa eso, profesor? Como su mismo nombre dice, ¿no? Esta gráfica va a representar, ¿no?, los valores que tiene la velocidad respecto a determinados tiempos. A ver, si usted no entiende, fíjese acá el automóvil. El automóvil tiene una velocidad siempre de 5 metros por segundo, ¿correcto? Y el tiempo que ha avanzado para poder recorrer esta distancia es de 4 segundos. Este gráfico lo puedo yo representar en un plano cartesiano, así es. Por ejemplo, acá vemos el plano cartesiano, que normalmente el eje horizontal representa al eje X y el eje vertical al eje Y. Pero en este caso, esta gráfica va a ser sustituida, ¿no?, en el plano horizontal por el tiempo y en el plano vertical por la velocidad. Entonces, si nosotros recordamos un poco de la primaria, ¿no? Acá el tiempo se cuenta desde el primer segundo, segundo segundo, tercer segundo y cuarto segundo, ¿no? ¿Por qué acá señala el cuarto? Porque el móvil se movió durante 4 segundos, por eso termina en el 4. ¿Y por qué acá en V, o sea, en la velocidad, en el eje de la velocidad, siempre va a marcar 5, ¿no? Nunca va a variar, nunca va a subir y nunca va a bajar, siempre va a ser 5. ¿No? Eso demuestra pues que la velocidad es constante. Entonces, muchachos, lo que estamos viendo acá, pues, es la representación en la gráfica velocidad versus tiempo, ¿no?, del movimiento rectilíneo uniforme común y corriente. Por eso es que cuando yo les pido a ustedes enviar sus tareas correctamente graficado, ¿no?, ahora creo que ya les estoy demostrando por qué, ¿no?, cuál es el motivo. ¿Correcto? Entonces, es necesario tener práctica en las gráficas. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos deducir de esta gráfica? El área bajo la recta, ¿qué recta? La recta de la velocidad. Ahí está la recta de la velocidad. Siempre va a ser 5 en este caso, ¿no? Es igual a la distancia recorrida por el móvil. Si usted se da cuenta, esta figura que se ha obtenido intersectando el tiempo que vale 4 con el valor de la velocidad que vale 5, ¿no? Esta figura que se obtiene es un rectángulo. Y si nosotros recordamos cómo se determina el área del rectángulo, ¿no?, recordaremos que es la base que mide 4 por la altura que mide 5. Sin embargo, 4 es el tiempo y 5 es la velocidad. Entonces, fíjese acá. D, que es lo que está señalando acá en el gráfico, viene a ser el área de este cuadrilátero. Pero como es un rectángulo, el área del cuadrilátero es base por altura. O sea, en este caso será la velocidad por el tiempo, ¿no? Velocidad por tiempo. Pero si usted recuerda velocidad por tiempo, ¿qué nos da? Nos da distancia. Entonces, la distancia va a ser igual al área de la figura que se forma, ¿no? Lo cual en este caso será 5 por 4, que es 20 metros. ¿Correcto? Entonces, en los problemas que nosotros tengamos que resolver con gráficas, simplemente si te piden la distancia vas a hallar el área de la figura que te dan.
¿correcto? Eso en caso de si la gráfica es velocidad, o sea, el eje vertical velocidad versus tiempo, el eje horizontal representa la cantidad de tiempo. La otra gráfica que quiero mostrarte se llama gráfica distancia versus tiempo. A diferencia de la primera, el eje vertical representa a la distancia, a la cantidad de distancia que ha avanzado el vehículo, mientras que el eje horizontal va a representar a la cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, este vehículo se mueve del siguiente modo. Cuando pasa un segundo, o sea, cuando el tiempo marca un segundo, ¿qué distancia avanza? 5 metros. Cuando pasa 2 segundos, ¿qué distancia avanza? Avanzará 10 metros. Cuando pasa 3 segundos, la distancia que avanza será 15. Cuando pasan 4 segundos, la distancia que avanza será 20. Este gráfico, distancia versus tiempo, es del mismo que está aquí, de este autito que usted ve. Ya representa el mismo fenómeno. Bueno, y usted recordará trigonometría. Acá se forma un ángulo alfa. ¿Ya? Fíjate acá este ángulo alfa. La tangente será cateto opuesto que vale 20. ¿Por qué, profesor? Porque de acá hasta acá vale 20. Así dice. Fíjate acá, se traza una horizontal y esta línea también vale 20. Y la línea del origen hasta aquí vale 4. 20 entre 4 es la tangente del ángulo alfa, ¿ya? Lo cual se llama pendiente también. Esa tangente del ángulo alfa me va a dar la pendiente que es la velocidad. Ya. O sea, profesor, si yo quiero hallar la velocidad del móvil, en este caso es 5, ¿qué hago? Bueno, simplemente voy a hallar la tangente del ángulo que forma la línea horizontal con esta línea fucsia que representa a la velocidad. ¿Correcto? O sea, la velocidad va a ser la pendiente, que es igual a la tangente del ángulo, que es 20 entre 4. ¿Cuánto es 20 entre 4? 5. Y da pues la velocidad que acá se tiene, ¿no? ¿Correcto? Entonces no te olvides que V va a ser la tangente, ¿no? De la gráfica, o del ángulo, perdón. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver el otro punto, ¿ya? Que se llama el tiempo de encuentro. A ver, vea usted este gráfico. Acá tengo dos esferitas, una que se llama A, la otra que se llama B. Ambos van a salir al encuentro, pero nos damos cuenta de que están separados cierta distancia que he llamado D. ¿Sí? Entonces, para que ellos se encuentren, ojo, acá te voy a aclarar algo, no vayas a pensar, no se te vaya a ocurrir que se van a encontrar en la mitad del camino. ¿Ya? Por favor, ten mucho cuidado acá. Eso va a ocurrir siempre y cuando ambos tengan la misma velocidad. Pero si tienen velocidades distintas, no se te ocurra pensar de que se van a encontrar en la mitad del camino. ¿Ya? Mucho cuidado. El más rápido va a avanzar mayor distancia y el más lento menor distancia. ¿Qué requisitos se debe cumplir? Que ambos deben partir a la misma hora, o sea, al mismo tiempo, en el mismo instante. Si uno de ellos parte después del otro, ya no se cumple la fórmula. Entonces, requisito principal de que deben partir al mismo tiempo. Están separados a una distancia que hemos llamado D. Además, el tiempo que se utiliza para encontrarse va a ser el mismo. Es como si yo te dijera, si tú, por ejemplo, sales a las 5 de la madrugada de tu casa, tienes un familiar en Huancayo que también sale a las 5 de la madrugada, ¿no? Él viene en bus y tú vas caminando, y se encuentran a las 3 de la tarde. ¿Cuánto tiempo pasó para cada uno? Entonces, si ambos salieron a las 5 y luego se encontraron a las 3 de la tarde, para ambos pasó aproximadamente 10 horas, ¿no? Entonces, independientemente de cuánto avanzó uno y cuánto avanzó el otro, eso es lo de menos. Para ambos pasó el mismo tiempo. Ese tiempo se llama tiempo de encuentro, jóvenes. ¿Y cómo se halla? Dividiendo la distancia que los separa al inicio sobre la suma de velocidades. ¿Correcto? Acá te explica, ¿no? T significa tiempo de encuentro, D es distancia, V sub 1 y V sub 2 son rapideces. Sus unidades, ¿cómo son? Bueno, ya recuerda, del tiempo es el segundo, y la distancia debe ser el metro, y de las rapideces metros por segundo. Profesor, si está a kilómetros por hora, lo paso a metros por segundo. Ya te enseñé la semana pasada cómo se hace. El otro punto que te quiero mostrar también para finalizar es el tiempo de alcance. ¿Qué debe ocurrir? Bueno, debe ocurrir más o menos lo mismo que en el tiempo de encuentro, pero, ¿no? Acá también debe haber una distancia entre los dos, es necesario que haya una distancia,
pero hay casos donde no hay ninguna distancia, ¿no? Pero nosotros vamos a empezar trabajando cuando hay distancia entre los dos cuerpos que se van a mover. Requisito, también deben partir al mismo tiempo. No puede partir uno antes y el otro después. ¿Ya? Si eso ocurre, tienes que hacer un análisis. ¿Ya? Pero no vamos a hacer ese tipo de problemas todavía, no les corresponde. ¿Ya? Cuando estén en tercero o cuarto, ahí recién. Bien, van a partir a la misma hora, en el mismo instante, ¿no? Y el que está detrás, que es A, va a alcanzar al que está por delante, que es B. Obviamente que el que está detrás debe tener mayor velocidad, ¿no? Que el otro cuerpo, porque si no, nunca lo va a alcanzar. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo sea ese tiempo de alcance? También que es el mismo para los dos, será la distancia que los separa al inicio sobre la resta de velocidades. Y acá te dicen la condición, que el segundo, el que está por detrás, B sub 2, debe ser mayor a B sub 1. Las descripciones y unidades son las mismas que están acá, solo que TA significa tiempo de alcance, el resto es exactamente lo mismo. ¿Listo? A ver, vamos a ver los problemas de aplicación, básicamente. Problema número 2, la 1 ya está resuelto ya. A ver, dice en el siguiente gráfico, se muestra el MRU, ¿no? Que realiza un móvil, calcule la distancia que recorre. Bueno, esto es sencillo, ¿no, muchachos? Ya, esto es sencillo porque si tú has atendido lo que te dije respecto a las gráficas, esta es la primera, ¿te acuerdas? Velocidad versus tiempo. Te piden la distancia. ¿Cómo se halla la distancia en una gráfica velocidad versus tiempo? Ah, ya, muy bien, algunos ya están respondiendo ya. ¿Cómo se halla, profesor? Bueno, acuérdate pues. ¿No? Acá te dicen que la velocidad es 20, pero ¿dónde dice que la velocidad es 20? Acá mismo te dice, pues la velocidad es 20. Pero si no te dijera nada, te das cuenta que este 20 nunca va a cambiar, se asume que la velocidad va a ser 20 metros por segundo. ¿Ya? El tiempo es 5 segundos, porque es donde se cierra, ¿no? El rectángulo, ¿te das cuenta o no? Ya. ¿Tú te recuerdas que la distancia D viene a ser el área de ese cuadrilátero? ¿Cómo se el área de un rectángulo? Base por altura, o sea, 5 por 20. Ahí está, ¿no? O 20 por 5, como quieras. Ya, el área de es el área, que es velocidad por tiempo, que es 20 por 5. ¿Y cuánto es 20 por 5? 100. Entonces, la distancia que avanza el móvil será 100. O el área de la figura será de 100 metros. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Vamos al siguiente problema. Ahora la otra gráfica. ¿Te recuerdas la otra gráfica? Distancia versus tiempo. ¿No? Claro, la segunda gráfica que hemos visto. Yo supongo que estás con tu módulo al costado. ¿No? Claro, si estás sin módulo es como si fueras a la guerra sin armas. Tu módulo es tu arma, estudiante. A ver, fíjate, 3. En el siguiente gráfico de distancia versus tiempo, escrito por un móvil con MRU, determine su rapidez en el punto C. Allá. Bien, muchachos, no te asustes. Yo te voy a decir algo. La rapidez en el punto A, en el punto B, en el punto C o en el punto D o en el otro punto donde no está señalado es el mismo. Profe, pero está creciendo. No, la rapidez es la misma porque es MRU. Acuérdate que en el MRU la rapidez no cambia, siempre se mantiene. Como nos piden hallar la rapidez en C, yo puedo hallar la rapidez donde sea, en cualquiera de los puntos, porque va a ser igual en cualquiera de los 4 puntos. ¿Y cómo se halla la rapidez? Fíjate ahí, ya viste tu libro, ¿no? Claro, muy bien, ¿ves? Los que están viendo su libro, según la gráfica. ¿Cómo se llama la rapidez? Ah, ¿te acuerdas, no? Claro, la rapidez era la tangente de ¿quién? Del ángulo. Acá le voy a poner ángulo teta. Ahí está el ángulo, lo voy a llamar ángulo teta. Entonces, la velocidad o rapidez va a ser la tangente de ese ángulo teta. ¿Cómo hallo la tangente? Bueno, en cualquiera de los puntos, pues. ¿Ya? Vamos a hallar en el punto más grande, ¿no? Para tangente, este es un triángulo rectángulo, lo que se ha formado. Fíjate, este lado que está siendo señalado con la línea roja, ¿cuánto vale? Vale 50. ¿Por qué? Porque viene a ser el mismo valor que este lado de acá. Acá es de 0 hasta 50, ¿cuánto hay? 50, pues. O sea, ese lado vale 50. Ojo, la próxima ya no voy a hacer esta línea, ya usted tiene que darse cuenta cuánto debe valer esta línea, va a valer lo mismo que está acá, 50, ¿correcto? ¿Cuánto vale abajo? Creo que ya está de más, ¿no? Abajo vale 5, ¿no?
Entonces la velocidad sería cateto opuesto, o la tangente en este caso sería 50, y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? 5. O sea, 50 entre 5. ¿Cuánto es 50 entre 5? 10. Es decir, la velocidad o rapidez sería de 10 metros por segundo. Nada más, se acabó. Siguiente problema. Calcule el tiempo de encuentro. Ah, mira, sencillo, ¿no? Si los móviles se desplazan con MRU. Ah, profesor, yo me acuerdo de lo que usted ha hablado. Así es, muy bien, te felicito. ¿Ya? Tiempo de encuentro. Vamos a utilizar la fórmula porque tengo todos los datos, ¿no? Pero quiero antes que te des cuenta si las unidades son correctas. Es decir, ¿la distancia está en metros? Sí. ¿La velocidad de ambos está en metro por segundo? Sí. Entonces no hay problema, ¿ya? Simplemente voy a utilizar la fórmula. El tiempo de encuentro es la distancia sobre la suma de velocidades. ¿Quién es B1? ¿Quién es B2? Cualquiera. Empecemos. La distancia que los separa es 500. B1 vamos a suponer que es el 30 y B2 va a ser el 20. ¿Sí? Lo sumo ambos, ¿no? Te da 500 sobre 50 y haciendo la división tenemos que el tiempo que demoran en encontrarse va a ser de 10 segundos. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ahí está. Facilito, ¿no? Penúltimo problema. Ya, acá quiero que prestes atención. Mucho cuidado. Ya aprendiste el anterior, ¿no? Sencillo, era aplicativo. Pero acá ten cuidado, no te vayas a emocionar, ¿ah? Fíjate. Si los dos móviles, acá están los dos móviles, que realizan MRU, se dirigen al encuentro. Ah, ya, profe, tiempo de encuentro. No, tranquilo. ¿Después de cuánto tiempo se encontrarán separados 400 metros por primera vez? Profe, ¿cómo hago ahí? Ya, fíjate. Al inicio, los dos están separados 1400 metros. Va a haber un momento donde se están acercando y va a haber un momento, ¿no?, que todavía no sabemos, donde van a estar separados 400 metros. ¿Qué momento será ese? Es lo que nos están pidiendo. ¿Y por qué dice por primera vez, profesor? ¿Va a haber una segunda vez? Sí. ¿Cuándo será la segunda vez? Cuando se crucen. Es decir, los dos móviles en un momento antes de encontrarse van a estar separados 400 metros. Cuando ya se cruzan, se van a empezar a alejar uno del otro y va a haber otro momento donde van a estar separados 400 metros también. Ese será la segunda vez. ¿Correcto? Muy bien. Pero acá me pide la primera vez. ¿Qué hago, profesor? Fíjate. Lo que vamos a hacer es algo bastante hábil. Como están separados 1400 metros y yo quiero que estén separados solo 400 metros, ¿no? ¿Qué hago? Fíjate, acá mide 1400, le voy a quitar 400. Es decir, vamos a suponer que ese 400 es lo que van a estar separados. Se van a avanzar 1000 en total los dos. Contando las distancias que los dos avanzan, deben avanzar 1000 en total para estar separados 400. Entonces, lo que voy a hacer es esto. La misma gráfica, ¿no? La misma gráfica, pero la distancia ya no va a ser 1400, sino lo voy a poner 1000. Profe, ¿y por qué no 1400? Ese 400 está acá, lo que van a estar separados, ¿correcto? De ese modo, yo me aseguro que los dos ya van a avanzar 1000 metros y les faltaría 400 para encontrarse y es justo lo que me están pidiendo, ¿no? Ah, ya, mejor lo hacemos así. Entonces, según la fórmula, vamos a suponer que este sea el gráfico, ¿no? Sin los 400 metros, ¿no? El tiempo de encuentro que van a demorar para avanzar los 1000 metros será pues la misma fórmula, ¿no? 1000, lo que van a recorrer ambos, sobre la suma de velocidades, ¿no? Que es 50, y el tiempo que van a demorar ellos en recorrer 1000 metros será de 20 segundos. Y en ese caso van a estar separados los 400 que les falta recorrer. Sí, esta es una manera de hacer este problema. ¿Hay otra? Sí, hay otra manera. Profesor, ¿me lo puede decir? Con mucho gusto. Ojalá que nos alcance el tiempo. Vamos al último problema, el 10, el que dice nivel uni. ¿Ya? Ahí en tu librito debe estar el que dice nivel uni, creo. Fíjate, 10. Si los móviles se desplazan con MRU, calcula el tiempo de encuentro. Ah, profesor, facilito, 36, 90, 140. Ya aplico mi fórmula. No, acá sí ten cuidado. Hace algunos instantes te dije que te fijes las unidades. Ellos están separados 140 metros, correcto. Pero las velocidades deben estar en metro por segundo. Y si te das cuenta, no lo están. Hay que pasar entonces a metro por segundo.
¿Ya? Igual al 90, debe estar en metros por segundo, pero está en kilómetros por hora. ¿Cómo hago? Bueno, acuérdate, pues, lo que te enseñé la semana pasada. Si yo quiero pasar kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente a ese valor, o sea, en este caso 36, lo multiplico por 5 y lo divido entre 18. Siempre por 5 entre 18, siempre por 5 entre 18. Si usted lo desarrolla, 18 abajo, 18 arriba, te queda 2, 2 por 5, 10. Es decir, en vez de 36, voy a utilizar 10 metros por segundo. Ya está en metros por segundo. Lo mismo hago con el 90. 90 kilómetros por hora, no lo quiero. Yo no quiero 90 kilómetros por hora, quiero en metros por segundo. Ah, ya, entonces 90 por 5 sobre 18. Siempre va a ser este el factor. 18 ava, 5 te queda arriba, 5 por 5, 25. Es decir, en lugar de 90 kilómetros por hora, voy a utilizar 25 metros por segundo. Y listo, se acabó. Según la fórmula, muchachos, el tiempo de encuentro va a ser distancia que lo separa, que es 140, sobre la suma de velocidades. Profe, pero acá es 36 y 90. Recuerda que lo hemos transformado. Ahora será 10 y 25, ¿no? Si nosotros hacemos esa suma, ¿cuánto te da el tiempo? Te da 4 segundos. Muy bien, muchachos. La clase ya está subiéndose en YouTube. Ahí está en mi canal, ProfMatFis, para que lo puedas observar otra vez. ¿Ya? La tarea, muchachos, es de la página 50 del 11 al 15, el que dice sigo practicando para el día sábado 20, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.